Muy bien. Seguimos. La clínica en los inmunocompetentes es asintomático. Pero si diera clínica, ¿cuál es la clínica? Una linfadenitis generalizada con los cuerpos o la linfadenitis supurada de Piringer-Kuchinka. Acuérdate. La linfadenitis supurada de Piringer-Kuchinka es del toxoplasma. Y también puede causar una corioretinitis. Pregunta en los inmunocompetentes. ¿Ya? En cambio, en el inmunosuprimido, ¿qué le da el toxoplasma? Meningitis. Meningoencefalitis que culmina con un absceso cerebral. Meningoencefalitis con un absceso cerebral. ¿Correcto? Y en las gestantes queda el toxoplasma, toxoplasmosis congénita. ¿Ya está? Muy bien. El diagnóstico agudo de toxoplasma, ¿qué le pides? IgM. Para el crónico, IgG o test de Sabin-Feldman. Y en el congénito le pides IgA. IgM para agudo, IgG para crónico, IgA para congénito. ¿Ya? Tratamiento en los inmunosuprimidos. ¿Cómo se trata el toxoplasma? Con sulfadiazina, pirimetamina y ácido folínico. Sulfadiazina, pirimetamina y ácido folínico. En cambio, en las gestantes, ¿qué tienes que dar? Espiramicina. La profilaxis en el VIH para toxoplasma es con CD4 menos de 100. ¿Y con qué se da la profilaxis, chicos? Cotrimoxazolo Bactrim. Muy bien. El diagnóstico del absceso cerebral por toxoplasma en el VIH, ¿con qué se hace ese diagnóstico? Con TAC. TAC con contraste. ¿Y qué es lo que se busca encontrar acá? En esta imagen, una captación de contraste periférica con ojo de buey central. Eso es lo que se busca en el absceso por toxoplasma. Muy bien. Diferencial. ¿Con qué se hace diferencial el absceso cerebral de toxoplasma? Con linfoma primario cerebral. Con linfoma cerebral primario. Muy bien. Y ahí hemos terminado los protozoarios. Ahora vamos a hablar de los gusanos. ¿Ya? Más o menos los gusanitos, ¿no? Hasta acá gusanitos, un par de diapos de gusanitos. A ver, ¿quién es rojito, pequeño, vive en el ciego, da disentería, prolapso, anemia ferropénica y se trata con medbendazol o albendazol? Trichura. Y en las heces, ¿qué forma tienen los huevos? Así, bicéfalos, ¿no? Con dos cabecitas. ¿Cuál es el blanco, pequeñito, vive en el ciego, pero se va al ano en la noche y causa bruxismo, picor y eritema perianal? ¿Ese cuál es? El Enterobius vermicularis, ¿no? El Oxyurus. ¿Y cómo se diagnostica? Con test de Graham. ¿Ya está? Vaginitis en niñas, entonces, ¿qué debemos pensar? Enterobius vermicularis. Vaginitis en niñas, ya lo dije antes, ¿no? La dosis de albendazol para los oxyuros, cuando son mayores de 2 años, le puedes dar 400. Pero si son menores, la mitad, 200. Y puedes repetir a la semana y media. ¿Ya? Menos de 2 años, 200, más de 2 años, 400. La literatura es controvertida para este punto. ¿Ya? Es controvertida. Muy bien. Apendicitis por parásitos. ¿Qué vas a sospechar una apendicitis por parásitos? Oxyurus. Oxuriasis. Necator, anquilostoma, estrongiloides y áscaris. ¿Qué hacen todos estos? El ciclo de Los. En cambio, ¿cómo se llama el síndrome de Loeffler? El síndrome de Loeffler es la neumonitis eosinofílica migratoria.
Neumonitis eosinofílica migratoria, ese es el síndrome del Oefer. En cambio, el ciclo de los simplemente es pasar del intestino al pulmón, al bronquio y deglutirse. ¿Ya? ¿Quiénes son las uncinarias? El Necator americano y el Anquilostoma duodenal. Esos son las uncinarias, Necator y Anquilostoma. Muy bien. Necator y Anquilostoma, ¿qué son? Aparte de uncinarias, hematófagos. ¿Ya? Salud. Las uncinarias y el estrongiloides, ¿por dónde ingresan? Por la piel de los pies, a través de su larva filariforme. Correcto. El gusano que ingresa por picadura de mosquito es la oncocerca. La oncocerca, por si acaso. Los helmintos que anemizan ferropénicos son las uncinarias. Si te ponen así, helminto que anemiza ferropénica, uncinarias. Luego recién viene la trichuris. Primero es uncinaria, luego trichuris. En cambio, el gusano que puede causar obstrucción intraluminal, ¿cuál es ese? Ascaris lumbricoides. Tanto Ascaris, trichuris como las uncinarias se tratan con albendazol o mebendazol. ¿Correcto? Si el Ascaris obstruye, se prefiere usar ¿qué? Sales de piperacina. La piperacina suaviza, no te olvides, suaviza. ¿Correcto? Suaviza. Porque actúa a través de los receptores GABA que van a soltar la contracción. En cambio, ¿qué no debes dar? Pamoato de pirantel. El pamoato de pirantel te da una parálisis, porque su mecanismo de acción es inhibidor de la acetilcolinesterasa helmíntica. Entonces yo me acuerdo, sales de piperacina suavizan, porque actúa en el GABA, suelta. En cambio el pamoato de pirantel con P de parálisis, entonces eso puede causar más obstrucción, porque hace inhibidor de la acetilcolinesterasa, o sea, hace una parálisis espástica. ¿Quién hace larva currens? El Strongyloides stercoralis, ¿ya? Clínica cutánea. ¿Y cuál es el tratamiento especial del Strongyloides? Ivermectina. Muy bien. Nemátodo asintomático u obstructivo es el más frecuente, vive en el yeyuno, es un geohelminto y sus huevos son mamelonados, así, con mamelones. Y es ubicuo. ¿Ese qué es? Ascaris. El nemátodo que define un estadio C de SIDA cuando está en la sangre. Larvas rhabditiformes en las heces. Ciclo directo, indirecto y autoinfestante, que puede causar sepsis en SIDA. ¿Este quién es? Strongyloides stercoralis. Nemátodo de la selva, anemizante por ser hematófago, segundo en frecuencia un geohelminto y solo hay en Latinoamérica. Necator americano. Muy bien. El hospedero definitivo, ¿qué dijimos que alojaba? Al adulto. Y el intermediario que aloja, la larva. ¿Correcto? Muy bien. La tenia con excólex cuadrangular, 4 ventosas, sin corona de ganchos, y sus proglótides son bien grandes, más de 12 ramificaciones. Su huésped intermediario es la vaca y el huevo tiene oncósfera y embrión hexacando. ¿Cuál es esta tenia? Saginata. Tenia saginata. Muy bien. En cambio, en la siguiente, si es que tiene menos de 12 ramificaciones, huevos con oncósfera hexacanto, que creo que han cortado, ¿no? Huésped intermediario el cerdo, ¿quién es esa? Solium, ¿ya? Solium. Ahí les han cortado la parte, no se olviden la corona de ganchos, ya ustedes se enunciaron, ¿no es cierto? La corona de ganchos es importante, el rostelo es clave, ¿ya? El proglótido es pequeño y no es cuadrangular sino piramidal. Ese es el Solium. El huésped definitivo natural de la Solium y la saginata, ¿quién es?
El hombre. ¿Y qué causa ahí? La ateniasis. El hospedero natural definitivo es la ateniasis. En cambio, el hospedero intermediario accidental en la solium, ahí sí es el hombre. ¿Y qué causa ahí? La cisticercosis. Cisticercosis. ¿Cuáles son las complicaciones de la ateniasis? Hay una clínica del tracto gastrointestinal, puede haber pérdida de peso, excepcionalmente puede haber obstrucción. La mayoría son asintomáticas. Entonces, asintomático, sino un dolorcito, pérdida de peso, obstrucción extremadamente rara. En cambio, la complicación más severa de una ateniasis, ¿cuál es? Que por comernos las heces desarrollamos ¿qué? La cisticercosis. Entonces, ¿por qué se trata la ateniasis? Para evitar la cisticercosis por autoinfectación, ¿no? Por autoinfección. ¿Cuál es el tratamiento de la cisticercosis? Albendazol o mebendazol más cirugía si es que lo ameritara. Albendazol o mebendazol, dependiendo de dónde esté el quiste, se puede operar. La forma parenquimatosa es la que mejor responde al tratamiento. Tiene mejor irrigación, mejor responde al albendazol. Tenia más pequeña, contagia por consumo de alimentos contaminados por heces de humano o de roedores. A veces requiere un hospedero intermediario, artrópodos, no siempre, ¿correcto? Afecta el ileum, clínica inespecífica gastrointestinal, diagnóstico por huevos en heces. La Hymenolepis nana, ¿no es cierto? Nana. Hymenolepis nana. Muy bien. Huésped definitivo el hombre y el lobo marino. El lobo marino. Intermediario, peces, crustáceos marinos, infesta el ileum y causa malabsorción por déficit de B12 y megaloblástica. ¿Este qué es? Diphyllobotrium pacificum o Diphyllobotrium lato. Pacificum o lato. ¿Ya? Muy bien. Todas las tenias se tratan ¿con qué? Con praziquantel, que bloquea los canales de calcio del gusano. El hospedero definitivo natural del equinococo, ¿quién es? Los perros, los lobos. ¿Ya? En cambio, el hospedero intermediario natural es la oveja y otros animales ganaderos. En cambio, el intermediario accidental, ¿quién es? El hombre. Ese es para el Echinococcus granuloso. Entonces, el quiste hidatídico es por la ingesta de ¿qué? Por la ingesta de huevos. Es por la ingesta de huevos. ¿De qué? De las heces del perrito. Eso es. ¿Y es más frecuente en qué órganos? ¿Qué órgano afecta más? Hígado. Luego que viene pulmón. Hígado, pulmón. En el hígado no lo olvides al lóbulo derecho, ¿ya? El lóbulo derecho del hígado es el más afectado. ¿Cuáles son las capas de un quiste hidatídico? ¿Cuál es la que la protege? La cuticular. Luego tienes la capa germinativa. Capa cuticular, germinativa. ¿Cuál es la clínica del quiste? Nada, asintomático. Y si no, puede haber un dolor por efecto de masa o en el extremo ictericia. Pero si el quiste se rompe, ¿qué te puede dar? Anafilaxia, ¿no es cierto? Una reacción anafiláctica o hipersensibilidad al parásito. Dolor, ictericia, anafilaxia. ¿Cuál es el diagnóstico final para un quiste hidatídico que tiene que venir la pregunta de examen? Epidemiología, clínica, una TAC o una imagen y ELISA en sangre. Si quieres confirmar, epidemiología, clínica, TAC y ELISA. Muy bien, seguimos avanzando, ya estamos terminando infecto. ¿Cuáles son las complicaciones de un quiste hidatídico? La más importante, la rotura o la sobreinfección. Rotura o sobreinfección. Como cuando se rompe en el pulmón, ¿qué nos da? La vómica. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento del quiste hidatídico siempre? Quirúrgico. Después la otra opción que tienes, albendazol. Y en extremo, si no puedes, PAIR.
punción, aspiración, inyección de alcohol y reaspiración. Punción, aspiración, inyección, reaspiración, ese es el PAI. Duela con hospedero natural la vaca, que afecta al humano como huésped definitivo accidental. El humano hace de huésped definitivo accidental por consumir berros de tallo corto, infectados con la metacercaria del caracol limneidae, que cursa con eosinofilia intensa mayor al 30%, y dolor abdominal severo hasta llegar a los conductos biliares, donde obstruye y causa ictericia. ¿Quién es esto? La fasciola, ¿no es cierto? La duela más preguntada, la fasciola hepática. Ahí están todas tus preguntas de fasciola. El diagnóstico, no te olvides, es con heces para ver los huevos, y también puedes hacer ELISA en sangre, ELISA. En algunos casos se requiere visión directa vía CEP. El tratamiento de fasciola es con triclavendazol y la otra opción es praziquantel. En cambio, la parasitosis de la sierra, ¿de dónde? De Cajamarca, de Trujillo, la sierra norte del Perú, donde el humano es huésped definitivo por consumir cangrejo de río, que es el huésped intermediario, y que causa una bronquitis con diagnóstico de huevos, pero en el esputo. ¿Qué parasitosis es esa? Paragonimiasis, Paragonimus. ¿Pero con qué se trata el Paragonimus? Praziquantel. Y ahí hemos terminado los parásitos. Si se dan cuenta, los parásitos son los más largos de todos, ¿ya? Recontra largos. Ahora sí, terminamos con virus, honguitos, ¿no es cierto? Virus, honguitos y ponzoñosos. A ver, la loxoceles o araña de casa o rincón se reconoce por sus ojos, son 3 pares en B. Habita en la casa, detrás de cuadros, en los roperos, etc. Tiene veneno la esfingomielinasa D, que es un veneno proteolítico. Por eso en la piel, ¿qué cosa causa? Necrosis. Y sistémicamente, ¿qué causa? Hemólisis con hematuria. Y su tratamiento es, primero, limpieza, antibióticos por si hay infección, toxoide por si hay riesgo de intoxicación porque tienen los quelíceros el Clostridium tetani, toxoide tetánico, y le arrancamos dapsona si es que vemos úlcera, o suero si es que es visceral. Limpieza, antibióticos, toxoide, dapsona y suero. Ese es el manejo de la araña. En cambio, la Latrodectus o viuda negra se reconoce ¿por qué? Por su abdomen. En el abdomen está el reloj de arena. ¿Habita dónde? El campo. ¿Y cuál es su veneno? Una neurotoxina. Es la latrotoxina. La latrotoxina es una neurotoxina. ¿Qué causa en la piel esta? Palidez. Y sistémicamente, ¿qué causa? ¿Recuerdan? ¿Un exceso de quién? Del sistema simpático. Taquicardia, diaforesis, dolor simpático. Su tratamiento es igual. Limpieza, antibióticos, toxoide, pero no le das dapsona. ¿Qué le das acá? Benzodiazepinas. Y acá no le des suero. Solo en casos extremos se da suero. Casos extremos, si no, no. A ver, serpientes. No ha venido, pero por si acaso. Serpientes del género Botrops más frecuente de la selva del Perú. El jergón. En cambio, el Botriopsis, loro machaco, la que cuelga del árbol. En cambio, la chesis, ¿qué serpiente es esa? La shushupe, ¿correcto? La Crotalus, ¿cuál es? Cascabel.
cascabel. Y la micrurus, la coral. ¿Está bien? Botrops, jergón, botriopsis, loro machaco, lachesis, shushupe, crotalus, cascabel, micrurus, coral. ¿Está bien? El veneno del botrops y el botriopsis, ¿cómo es? Proteolítico, hemolítico, proteolítico, hemolítico, coagulante. Proteolítico, hemolítico, coagulante. En cambio, la lachesis tiene todo más neurotóxico. Es neurotóxico. ¿Por qué? Porque te da un shock o una descarga vagal. La lachesis tiene proteolítico, hemolítico, coagulante, pero tiene neurotoxina. Su veneno es neurotóxico y te da un shock vagal. En cambio, el crotalus es neurotóxico y miotóxico. Por eso te da falla renal, ira, más rápido. Neurotóxico y miotóxico. ¿Cómo es el manejo de todo accidente por ofidios? Inmediatamente tienes que hidratar, cuidar la función renal y tienes que darle el suero antiofídico. Suero antiofídico. ¿Correcto? No te olvides. Hay que hacer la reacción cruzada para ver que no haya anafilaxia, porque por eso lo mata el toque. ¿Ya? Muy bien. Y terminamos, por si acaso, con un cachito, ¿no? Unas 7 fijitas de serpientes. No voy a hacer que venga, ¿no? Ahí está. Ahora sí, virus. El papiloma que causa la verruga plantar, 1. La común, 2,4. La plana, 3,10. 1 plantar, común 2,4, plana 3,10. En cambio, papilomas y condilomas es 6,11. 6,11. La fiebre faringo-conjuntival con gastroenteritis en niños, cistitis hemorragia del adulto, pulmón hiperclaro, bronquiolitis obliterante, ya pues, ¿qué es eso? Adenovirus, la cepa 7. ¿Ya? Muy bien. El resfrío común, ¿ese quién es? Rinovirus. Si se le añade meningitis, ¿qué virus puede ser a un resfrío con meningitis? Ecovirus. Si te añaden miopericarditis, Coxsackie virus B. Si le da hepatitis, hepatitis virus A. Si le da parálisis y encefalitis, parálisis con encefalitis, poliovirus. Infecta por mordedura de animales salvajes, es neurotrópico, centrípeto y causa encefalitis. Y en la biopsia las neuronas con los cuerpos de Negri. Acá estamos hablando de qué virus? De la rabia. Causa la prima infección con gingivoestomatitis, reactiva herpes labial, encefalitis frontotemporal y es criterio SIDA cuando es sistémico. ¿Esto qué es? Herpes virus simple 1. Es una ITS, úlcera dolorosa vesiculada, congénito, panadizo y da meningitis viral de adulto. ¿Esto qué herpes es? 2. Muy bien. ¿Quién causa mononucleosis infecciosa? Vea su triada, fiebre, adenopatía cervical y faringitis supurada. Fiebre, adenopatía cervical y faringitis supurada, esa es la mononucleosis. Entonces, anticuerpos heterófilos positivos, afecta linfocitos, da linfoma Burkitt, carcinoma nasofaríngeo, EBNE y BCA positivos. ¿Quién es este? Virus Epstein-Barr. Herpes virus Epstein-Barr. Muy bien. Causa rechazo de órgano, corioretinitis, pero afecta a linfocitos T y es parte del TORCH dando microcefalia. Y es el único que va con ganciclovir. Citomegalovirus, correcto. El exantema súbito, ¿cuál es? El 6. Gilbert, 7. Kaposi, el 8. ¿Cuál es la reacción citológica del herpes? SANC, la reacción de SANC, ¿correcto? Pero el diagnóstico final, ¿cómo se hace? PCR ocultivo. Y el tratamiento en general, ¿cómo se hace de un herpes? Aciclovir, excepto el ganciclovir del citomegalovirus. ¿Y cómo se activa el aciclovir? ¿Qué tiene que tener? Timidinquinasa viral. La timidinoquinasa viral es la que activa la droga. Solo las células infectadas que expresen esa droga. Ese es en sí. Muy bien.
Vamos avanzando. Flavivirus ARN con 4 serotipos según la proteína E4. El humano es el único huésped transmitido por el mosquito Aedes y que es de notificación obligatoria. ¿De quién estamos hablando? Del dengue. Virus del dengue. Tiempo máximo de exposición a la zona de dengue, 14 días, no lo olvides. El promedio de incubación es de 4 a 10 días. Y la duración de la fiebre, de 3 a 5 días. ¿Correcto? De 3 a 5 días. Igual, la viremia hasta 5 días. Hasta el 5 días. Pero las complicaciones ocurren entre el cuarto y sexto día. ¿Ya? Tiempo de exposición, 14 días según la norma. Incuba de 4 a 10. La fiebre 3 a 5 días. ¿Puede durar 7? Sí, pero es el promedio. Duración de la viremia, 5 días. También promedio. Periodo de complicación del cuarto al sexto día. ¿Ya? Son rangos, chicos, rangos. Antecedente epidemiológico, más fiebre, más 2D, náuseas, vómitos, rash, mialgia, artralgia, petequias, torniquete, leucopenia. ¿Eso qué es? Dengue probable, no te olvides. Ya tienes clínica probable. Dengue probable. Si no cumples 2 o más de estos, ¿cómo se llama? Sospecha. Por eso les digo, si no, es sospecha. En cambio, dolor intenso, continuo, abdominal, vómito, sangrado, irritabilidad, hepatomegalia, hematocrito que baja, ¿no es cierto? Perdón, que sube. Hematocrito que sube, hemoconcentración y plaquetopenia. ¿Eso qué son? Signos de alarma. Signos de alarma. Y si te ponen escape de fluido, sangrado severo y falla multiorgánica, ¿eso ya que es dengue? Severo. Dengue severo. Muy bien. Manejo de cada estadio del dengue. A ver, el dengue sin signos de alarma, ¿a dónde se va? Ambulatorio, a la casa. Con signos de alarma, ¿a dónde se va? Hospitalario, vía. Y el dengue severo, ¿a dónde se va? A UCI. Muy bien. ABC. Escenario sin vector ni caso. ¿Qué escenario es ese? 1. Con vector sin caso. 2. Con caso autóctono. ¿Qué escenario es con caso autóctono? 3. Ahí me ha faltado pues, el espacio. Ni vector ni caso, 1. Con vector sin caso, 2. Con caso autóctono, 3. El escenario 2, con menos de 1% de criaderos. Eso es un escenario poco riesgoso, riesgoso, muy riesgoso. Poco riesgoso, correcto, poco riesgoso. Tú le vas a poner verde. De 1 a 2, ¿qué color le pones? Amarillo, mediano riesgo. Y más de 2, muy riesgoso. ¿Qué color le pones? Rojo. ¿Está bien? Escenario verde, poco riesgoso, menos de 1, amarillo, de 1 a 2, rojo, más de 2. Ahora cambiamos. Flavi, ARN, pero un solo serotipo. Tiene vacuna 17D que te dura ¿cuántos años? 10. ¿Es biserotropo de qué órganos? Hígado y riñón. Hígado y riñón. Mortal. Tiene ciclo selvático, tiene ciclo urbano. Transmitido por mosquitos. ¿Qué mosquitos respectivamente? En la selva, ¿quién es? Aemagogus. Y en el urbano, Aedes. Aemagogus y Aedes. De declaración obligatoria inmediata. ¿De quién estamos hablando? De la fiebre amarilla. Cambiamos. Flavivirus, transmitido por Aedes, paucisintomático, posible transmisión sexual y vertical, causa microcefalia, Guillain-Barré y conjuntivitis no purulenta. ¿De quién estamos hablando? Zika. Muy bien, el virus del Zika. Siguiente, este es alfavirus, transmitido por Aedes, fiebre intensa y precoz, edema de manos y te puede complicar con artropatía crónica. ¿De quién estamos hablando? Chikungunya. ¿Ya? Muy bien. El VIH es un retrovirus. ¿De qué tipo? Lentivirus. Es un retrovirus y lentivirus. ¿El tipo más frecuente es el VIH? 1. ¿Cuáles son los 3 genes del VIH? El gen GAG, el gen POL y el gen EMF. ¿Ya?
el gen GAG, CAG, el gen POL y el gen M de envoltura, que codifican respectivamente. El gen GAG, que codifica el antígeno P24. El gen POL, que codifica las enzimas virales. ¿Cuáles son esas tres enzimas? Transcriptasa reversa, proteasa e integrasa. Y el gen ENF, que codifica el GP120 y el GP41. ¿No está? GP120, GP41. Los glucoproteínas en general son codificadas por el ENF. En cambio las enzimas por el POL y el otro es el GAG. Muy bien, estadios clínicos. ¿Cuál es el estadio clínico A? Asintomático. ¿Qué más? Adenopatías generalizadas. ¿Y qué más? Meningitis aséptica. ¿Correcto? ¿Cuál es el estadio clínico A? Asintomático, adenopatías generalizadas y meningitis aséptica. Ojo, el estadio A correlaciona con el estadio 1 de la OMS. Ahora vamos al estadio B. El estadio B tiene varias enfermedades. La definición más fácil es no A, no C. Ni tiene la clínica del A, ni tiene las complicaciones del C, pero tiene varias enfermedades, ¿correcto? Entonces, por eso les digo, este no es tan importante. Este equivale a las categorías clínicas 3, 2 y 3 de la OMS. En cambio, el estadio C, este sí tienen que saber. Entonces, vamos uno por uno todo lo que causa el C, ¿ya? ¿Cuáles son los virus que infectan en C? El virus del sarcoma de Kaposi, ¿correcto? En estadio C tienes hepatitis simple, herpes virus simple 1, pero sistémico. Tienes virus JC. Tienes citomegalovirus que afecta sistémicamente. Entonces, cuando te pregunten cuáles son los virus del estadio C, el Kaposi, el simple 1 sistémico, el citomegalovirus sistémico y el JC, ¿ya? De la leucoencefalopatía multifocal progresiva, el JC. Esos son los virus. Ahora vamos a las bacterias. Las bacterias, tuberculosis, ¿correcto? Atípicas, Mycobacterium avium, tuberculosis atípica. Tienes neumococo a repetición, salmonelosis sistémica, sepsis por salmonela, ¿ya? Son las bacterias del estadio B. Y para la CDC, la TBC pulmonar también es criterio C. Entonces, en bacterias tienes las Mycobacterium atípicos, neumonías a repetición por neumococo, salmonelosis sistémica y tuberculosis también entra en el diagnóstico. Tienes bacterias. ¿Qué me está faltando? Parásitos. ¿Cuáles son los parásitos de criterio C de SIDA? Toxoplasma gondii, toxoplasmosis. Todas las coccidias, isospora, ciclospora, criptosporidium, las coccidias. ¿Y qué otro más me falta acá? Estrongiloides. Los parásitos son toxoplasma, coccidias y estrongiloides, los parásitos. ¿Qué más falta, Doc? Hongos, tienes que saber de memoria. En hongos, ¿cuáles son? Criptococo, el Pneumocystis carini, histoplasmosis o coccidioidomicosis no pulmonares, también es SIDA. Criptococo, carini, histoplasmosis y coccidioidomicosis no pulmonares, también es SIDA. Y otros son la demencia de SIDA, el síndrome de desgaste o Wasting Syndrome del VIH, ¿verdad? Son criterios SIDA. Complejo demencia SIDA, síndrome de desgaste o Wasting Syndrome, son criterios SIDA también. Entonces, de memoria hemos dicho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 criterios SIDA. ¿Ya, chicos? 16 criterios. Por ahí de repente uno se me está pasando, pero 16 criterios SIDA. Un hongo, pues, la cándida de la tráquea para abajo, pues, ¿no? La candidiasis sistémica también. Bueno, eso tienen que saber así de memoria. Es pronóstico al inicio de la infección. ¿Qué es pronóstico?
la carga viral, el PCR de la carga viral. En cambio, al final de la enfermedad, ¿qué es pronóstico? El CD4, el conteo de CD4. ¿Cuáles son los puntos de corte para CD4? ¿Cuándo decimos que ya están bajos? Menos de 500. ¿Cuándo decimos que ya hay oportunistas? Menos de 200. ¿Ya? Vamos a la fisiopatología del VIH. ¿Disminuyen qué células? CD4. Por lo tanto, disminuye la actividad de los natural killer, disminuye la interleuquina 2 y disminuye la relación CD4-CD8. Se altera. CD4, natural killer, interleuquina, CD4-CD8. En compensación, ¿quién aumenta? El TH2, los anticuerpos. ¿Quién aumenta? La interleuquina 1 y el TNF-alfa. Aumenta los reactantes de fase aguda, el TH2, y baja el CD4, el natural killer y la interleuquina 2, ¿no? Y también acá baja el interferón gamma. El interferón gamma baja. El interferón. Muy bien. ¿Cuál es el test de screening para el VIH? ¿Cuál es el test de screening? Puede ser una prueba rápida o puede ser el test de ELISA. Prueba rápida es en 20 minutos, el ELISA demora un día. ¿Ya? ¿Deben dar cuántos positivos? 2. Y luego se confirman ¿con qué? Con Western blot o con IFI, ¿no es cierto? Inmunofluorescencia. En cambio, la norma técnica que salió en marzo, ¿se acuerdan? A fines de este año, han dado una observación. Si tienes la primera prueba positiva y la segunda prueba negativa, igual te vas al IFI. Esa es su observación. Nada más, no se estresen más. Había una modificación este año en la norma técnica de VIH que dice, si la primera prueba es positiva y la segunda es negativa, hay una disociación. Te vas de frente a confirmar. ¿Correcto? Esa es la diferencia. Nada más. El ELISA de cuarta generación te detecta los anticuerpos entre ¿qué semanas? 2 y 4. Para niños menores de 18 meses cuya madre tenía VIH o expuestos agudos al VIH, ¿qué se puede pedir? PCR o antígeno P24. PCR o antígeno P24. Muy bien. Entonces, enfermedades, estadio SIDA, correcto, indicador de SIDA, ya hemos visto arriba, chicos, esto es importante. Y las enfermedades estadio 4 de la OMS son equivalentes a las criterios C. Como les dije, son equivalentes a las criterios C. Nunca ha venido estas, sin embargo, como es de la OMS, se los pongo en las fijas para que le den una repasada. Al menos al estadio 4. Son similares a las del estadio C, pero son menos, en menor cantidad, y no incluyen la tuberculosis pulmonar. Pero igual revísenlo, por favor, ¿ya? Estadio 4 de la OMS para criterios C. Seguimos. La causa más frecuente de focalización, estamos en SIDA, de un paciente con SIDA en el sistema nervioso, ¿cuál es la causa más frecuente de focalización? Toxoplasma. En cambio, la causa más frecuente de neoplasia en el sistema nervioso, ¿cuál es eso? Linfoma no Hodgkin cerebral. Si te preguntan la causa más frecuente de meningitis, ¿eso qué es? Criptococo. Y la causa más frecuente de mortalidad por neumonía, ¿eso es? Neumocistis carini. ¿Y cómo se diagnostica el neumocistis carini? ¿Qué hay que hacer? Lavado bronquialveolar. No se hace hemocultivo ni esputo, se hace lavado bronquialveolar. ¿Correcto? Cuando se arranca targa, normalmente ¿cómo era? Menos de 500, ¿correcto? Si es que es gestante, si tiene una nefropatía diabética, si tiene una nefropatía por B asociada, si tiene una autoinmune por el VIH, si tiene clínica de la fase A, o sea, ha hecho linfadenopatía o ha hecho meningitis, ¿no es cierto? Son criterios para entrar al targa. Si es una pareja serodiscordante, también va a targa. Entonces, menos de 500, CD4, gestante pasado la semana 14, nefropatía asociada, autoinmune VIH, hepatitis virus B, correcto, o que el paciente va a entrar a quimioterapia,
pareja serodiscordante, eran todos los criterios que tenía nuestra norma técnica. En este cambio, la nueva norma técnica, entran al Targa todos los pacientes que lo considere el infectólogo, ¿ya? Ese es otro cambio importante. Ahí tú revisas criterios para entrar a Targa, bien claros en la norma técnica 2014, y en la 18 todos los que estén diagnosticados, porque eso ya se conversa con el infectólogo. Eso es el manejo individualizado. Muy bien, seguimos. Profilaxis para el toxoplasma. La profilaxis para el toxoplasma, ¿con qué es? Cotrimoxazol, cuando tiene menos de 100 CD4. La profilaxis para el neumocistis, cotrimoxazol, cuando tiene menos de 200. La profilaxis del citomegalovirus, canciclovir, cuando tiene menos de 50. Y la profilaxis de TBC es con isoniazida en todo momento, ¿correcto? Lo mínimo que tienen que dar es 9 meses, lo mínimo de isoniazida, en cualquier momento, ¿ya? Tratamiento de primera línea para VIH en cualquier infección confirmada por las pruebas. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea? 2 inhibidores de la transcriptasa reversa nucleósidos más un inhibidor de la transcriptasa reversa no nucleósido. ¿Cuál es ese combo, chicos? ¿Este combo cuál es? Tenofovir más emtricitabina con efavirenz. Ese es el manejo de elección. Tenofovir, emtricitabina con efavirenz en una dosis fija combinada cada 24 horas. En cambio, si hay exposición ocupacional y quieres hacer profilaxis, le das tenofovir, emtricitabina, pero acá no usas efavirenz, usas lopinavir, que es más potente. Para exposiciones ocupacionales se cambia el efavirenzo por lopinavir, ¿ya? Muy bien, y un poquito de hongos, viene nada, pero por si acaso. Blastomicosis, coccidioido, histoplasmosis, criptococo, mucor, aspergilosis y paracoco son micosis ¿de qué tipo? Sistémicas. Cuarta causa de infección intrahospitalaria: levaduras ovaladas, pseudohifas, colonias blanco-cremosas ubicua y cultivo saburopositivo. ¿Esta quién es? Cándida. La sepsis por hongos en neutropénicos severos que tienen hifas anguladas. ¿Qué sepsis es esa? ¿Por qué? Por Aspergillus fumigatus. ¿Y con qué se trata? Con anfotericina B. En cambio, las úlceras rinocerebrales en pacientes acidóticos con hifas en ángulo recto, ¿cuál es esto? Mucormicosis. Igual se tratan con anfotericina B, pero más cirugía. Hay que sacar la lesión. Cirugía. Este es ubicuo del suelo contaminado con heces de paloma, causa clínica pulmonar, meningitis en SIDA. ¿Cuál estamos hablando de quién? De criptococo neoformans. ¿Y cuál es su diagnóstico del criptococo? Tinta china o látex, aglutinación de látex o tinta china. Y el tratamiento, no te olvides, es anfotericina B, pero ¿con qué? Con flucitocina. Y para la prevención, ¿qué se le añade? Fluconazol, prevención secundaria. Flucitocina, fluconazol. Esta es pregunta: hongo de la selva causa úlceras orales, caída de dentición y clínica pulmonar. ¿A quién nos estamos refiriendo? Al paracoccidioidomicosis brasiliensis, el paracoccidioidomicosis brasiliensis. Al microscopio con KOH, la levadura, ¿qué forma tiene? Timoncito de barco, timón de barco, ahí está, timón de barco. Y el tratamiento de este hongo es con itraconazol, de primera línea, y si no, recién subes al anfotericina. ¿Ya? Micosis sistémica más frecuente asociada a heces de aves o murciélagos o suelos muy nitrogenados. ¿De quién estamos hablando acá? Del Histoplasma capsulatum. ¿Cuál es la clínica? La más frecuente, asintomática. Simplemente en el pulmón nos da una lesión en diana, calcificación en diana, con su punto ahí, asintomática.
¿Cuál es la segunda forma de presentación? La pulmonar. ¿Cuál es la clínica de la pulmonar? Ganglios cervicales, fiebre y neumonía atípica. ¿Está claro? Ganglios cervicales, fiebre y neumonía atípica, esa es la forma pulmonar. ¿Y cuál es la tercera, la última? La forma sistémica, en los inmunosuprimidos. ¿A dónde ataca en la forma sistémica? Al RES, al sistema retículo endotelial. Muy bien. ¿Cuál es la imagen en la radiografía que les dije que daba acá? ¿Qué calcificación? Endiana. Muy bien, ¿y cómo se trata en cada fase? ¿Se trata la fase asintomática? No. ¿La fase pulmonar con qué se trata? Con itraconazol. ¿Y la sistémica que ataca al sistema retículo endotelial en los SIDA con qué se trata? Con anfotericina B.